Hola, seguimos con la cuarta parte de las etapas de una revisión sistemática. En este momento, seguramente estáis pensando, bueno, ¿a qué se debe esta cuarta parte? Porque realmente es que ya hemos acabado, ¿no? Entonces, es cuando tú tienes todo el análisis de datos, tienes la revisión, la evaluación de los sesgos, ¿no? Y sabes, ya más o menos intuyes cómo vas a concluir, ¿no? Esa pregunta de revisión que tenías. Entonces le dices a tus amigos, bueno, yo ya he acabado, ¿no? Y en realidad es sí, seguro, porque una vez has acabado esto, toca redactar el manuscrito, ¿no? Y es una parte que normalmente la olvidamos, la dejamos para el final como, solo falta redactar, y en realidad es una parte súper importante y metodológicamente debemos cumplir también unas guías de reportaje como son las guías Prisma y por supuesto conviene actualizar antes de enviar esa información a las revistas. Como hemos comentado, la guía Prisma es una guía que sirve para saber cómo debemos documentar en formato de manuscrito toda nuestra investigación. Si entráis a la web de Prisma Statement, lo que veremos a mano derecha es el checklist de Prisma, que serían unas templates, digamos, unos ítems que nos pondrá que debe contener cada parte del manuscrito, y también podemos encontrar el diagrama de flujo de Prisma. Lo podemos descargar en documento Word y nosotros lo podemos editar. Fijémonos cómo en el checklist de todos los ítems que deben aparecer, Prisma nos invita a que pongamos en cada ítem en qué página sale esa información. Porque muchas de las veces, y cada vez más, cuando enviamos una revisión sistemática o un metaanálisis a una revista para que nos lo publiquen, no solo nos van a pedir el número de registro de protocolo de Próspero, sino que en algunos casos también nos van a pedir que les enviemos el checklist con todos estos ítems de Prisma. Entonces, fijémonos cómo en el título debe salir el tipo de diseño de estudio, en el resumen debe ser también un resumen estructurado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vale la pena realmente descargarse este documento y antes de empezar una revisión sistemática, leerse qué debe contener ese reportaje final para después ir más guiados durante todo el proceso. Cabe destacar que esto es una guía de reportaje y no una guía que nos indica la calidad metodológica de nuestra revisión sistemática. Una cosa es cómo hemos hecho el reporte y otra es la calidad intrínseca de nuestra revisión. La calidad intrínseca la podremos evaluar según nuestra propia metodología de revisión sistemática. Sin embargo, la guía Prisma es una guía que nos indica cómo debemos reportar esa información. Por tanto, la guía Prisma es una guía que es para el autor de la revisión, pero en ningún caso la podremos utilizar para evaluar, según esta guía, cómo han hecho a nivel de calidad otra revisión sistemática, otro equipo de autores. ¿Vale? Esto es simplemente una puntualización. Empecemos con las etapas de la redacción del manuscrito. En primer lugar, en un manuscrito, en un paper, ¿qué nos encontramos? El resumen. Entonces, el resumen deberíamos redactarlo a lo último de todo, cuando incluso ya hemos redactado las conclusiones y tenemos todo el texto, entonces ya iremos a redactar el resumen, porque por el resumen destacaremos la relevancia, la importancia de nuestro estudio. También el diseño del resumen va a depender de la revista a la que lo enviemos, puesto que cada revista tiene un método de trabajo, ¿no? Y una propuesta de apartados de resumen. Y entonces es adecuado hacerlo al final cuando ya tenemos toda la información. Empecemos redactando la introducción. Si hemos hecho un protocolo extenso, esta introducción prácticamente la vamos a tener porque hemos hecho una investigación preliminar, una búsqueda, un empape, ¿no?, de literatura y hemos redactado un documento que incluye esa introducción. Idealmente la introducción debería primero definir el problema, la patología o lo que estamos estudiando, la condición que estamos estudiando. Podemos poner la definición, quién lo inventó, los antecedentes de esa técnica, etc. Depende de lo que estemos trabajando, además podremos hablar de la epidemiología. Por ejemplo, pues incidencia de cáncer de pulmón en fumadores en los últimos años, según comunidad autónoma, según país, según factores de riesgo, etc.
Después podríamos hablar de la literatura clásica y compararla con la actual. Por ejemplo, si estamos hablando de nuevos avances tecnológicos en implantes, podremos comparar cómo han ido evolucionando los estudios desde la precisión a nivel de colocación de implantes a mano alzada, después a cirugía guiada estática y finalmente a la cirugía dinámica o navegada, ¿no? Así que podemos, ¿por qué no?, hacer un breve repaso de esto para que el lector se pueda situar. Es muy importante y es un tema central ir finalizando la introducción con una buena justificación, un párrafo que realmente responda a la pregunta: ¿por qué es importante que yo haga este estudio y que otros lo lean? ¿En qué va a cambiar la sociedad? ¿Para qué es este estudio, ¿no? Así que es importante, pues, para fines educativos, para mejorar la calidad de vida del paciente, para ampliar conocimiento que puede finalmente mejorar este tratamiento en estos pacientes o abrir líneas de investigación, etcétera, etcétera. Finalmente, acabaremos la introducción con la hipótesis. Los autores creen que, ¿no?, el tratamiento A es mejor que B en base a la literatura, o bien hay una controversia y pensamos que con las últimas novedades esto puede haber cambiado, etcétera, etcétera. Y acabaremos la introducción especificando el objetivo principal y el objetivo secundario o varios secundarios que puede haber. A nivel de material y métodos, si hemos hecho el protocolo, pues efectivamente vamos a tener ya esa información y solo tendremos que plasmarla a nivel de redacción. Mi recomendación es que cuando empecemos a redactar un manuscrito, como a veces es la primera vez o las primeras veces, bien no sabes qué es lo que tienes que escribir. Entonces, lo ideal es buscar otras revisiones sistemáticas y ver cómo están escritas, porque así va a ser más fácil saber qué es lo que se espera de cada párrafo o de cada apartado. En primer lugar, debemos informar que estamos adheridos a las guías Prisma y también informar del número de registro de protocolo. Además, especificaremos qué estudios hemos querido incluir, criterios de elegibilidad y qué variables de resultado principal y secundarias se han valorado en esos manuscritos, en esos artículos científicos que se pretendían incluir. Normalmente, material y métodos se escribe en pasado, porque normalmente es algo que hiciste, ¿no? Buscamos, elegimos, así que el protocolo se escribe en futuro y el manuscrito se escribe en pasado, porque es un reportaje de una investigación que ya está realizada. Después se define el tipo de búsqueda. Primero, los investigadores que la han hecho, si se ha hecho en bases de datos electrónicas o también manual. Después, cómo es la estrategia de búsqueda, podemos copiar, pegar esa información, esa fórmula en el mismo paper. Y finalmente se explicita cómo se ha ido seleccionando esa información. Pues primero por título y resumen, en bases de datos electrónicas, después se descargan a texto completo, se leen, se calcula un índice kappa y finalmente se seleccionan los estudios que finalmente se incluyen en la revisión. Entonces, también se explica que los datos se extraen en tablas, que se analiza la calidad metodológica de los estudios incluidos con X herramientas, que las debemos citar, y finalmente que se ha, por ejemplo, si ha sido el caso, se ha valorado la heterogeneidad de esos estudios incluidos. A nivel de resultados, prácticamente lo primero que nos encontramos es una alusión a la figura 1. La figura 1 realmente es ese flowchart de Prisma que está completo, como aquí ven un ejemplo. Hay algunas ocasiones en las que, sobre todo a nivel de personas que están aprendiendo, colocan la figura 1 rellenada en material y métodos. No, para nada del mundo. En el apartado de material y métodos tú informas de lo que ibas a hacer y en los resultados es de lo que tú obtuviste. Por tanto, la revisión sistemática es un estudio bibliográfico, con lo cual el principal resultado de este estudio, como es bibliográfico, es la cantidad de artículos que tú has obtenido al final de tu búsqueda. Con lo cual, esta figura Prisma que está completa es la primera parte de los resultados, donde informas de qué base partimos, de qué estudios partimos para ir sacando, extrayendo toda esta información.
A nivel de resultados también vas a informar del índice kappa, la concordancia entre revisores. Ya sabemos, a partir de 0,7 es una concordancia moderada buena que se puede dar por válida que los revisores estaban bien entrenados. Y como decíamos, es en este apartado, en el de resultados, donde especificaremos, podemos poner, si hay muchos estudios, una tabla anexa que informe de aquellos estudios que se han excluido después de su lectura a texto completo. Como vemos, en este caso son estudios que están citados, es decir, esos estudios no lo hemos incluido a nivel de conclusiones, pero sí tienen una cita, una referencia y un número en nuestra revisión, porque así es como podemos asegurar toda la trazabilidad a lo largo del estudio. Es muy interesante porque las revisiones aunan gran cantidad de información y muchas veces es fácil perderse. Entonces, después de esta primera información de la cantidad de estudios, es interesante poner el sumatorio de datos. Por ejemplo, hemos incluido X estudios. En estos estudios se han tratado un total de 2.000 pacientes con un total de 3.000 dientes incluidos. Esto es muy bueno para saber de qué cantidad de datos estamos hablando. Además, en el apartado de resultados es donde vamos a incluir las tablas y las figuras, como esta que ya hemos valorado. Y finalmente lo que haremos será que a través de estas tablas vamos a anexar más información en todo este texto que muestre los resultados principales, las diferencias más clarificadoras o incluso ítems que tenemos que tener en cuenta por ejemplo, distintas aparatologías utilizadas en los estudios. Esta es una tabla que podemos usar como un ejemplo de un estudio donde vemos autor y año, cantidad de pacientes y dientes tratado, diseño experimental del estudio, variables de resultado, tiempo de seguimiento, cómo evaluaron los autores ese resultado y finalmente el nivel SORT, que sería una escala de evaluación de la calidad metodológica. Aquí tenemos otro diseño de tabla que también nos muestra un poco el formato de la pregunta pico. De hecho, esta tabla es muy intuitiva de leer porque tenemos autores y año, pacientes tratados, intervenciones realizadas, resultados y finalmente el diseño del estudio. O incluso hay algunos estudios donde hemos llegado a utilizar tablas a modo figura. Aquí se muestra, por ejemplo, que la mayoría de variables quirúrgicas evaluadas para ver cuánto complejo es extraer una muela del juicio, pues eran, como vemos el tono de gris, variables que dependen de la radiografía, ¿no? Una vez hemos acabado los resultados, queda la parte realmente más bonita y es la parte donde se ve el expertise, ¿no? Hasta qué punto hemos nadado en las profundidades de esta temática, que sería la discusión. Mi recomendación es que como hay tanta información desde la introducción a resultados, volvamos a hacer un foco al principio de la discusión donde resumamos de forma breve cuáles son los resultados principales del estudio. Entonces, es otra forma de concluir esos resultados para situar de nuevo al lector. Lo importante es ir discutiendo qué implicación tienen nuestros resultados en base a la praxis, cómo puede cambiar esto, comparar realmente los resultados que hemos obtenido nosotros con estudios de otros autores. Pero no se vale ir haciendo un resumen tipo fulanito dijo tal, pepito dijo tal y menganita dijo cual. Entonces yo digo pascual. Esto realmente es hacer un resumen, no es hacer una discusión. Una discusión es hacer una pintura en la que las olas no sabes dónde entran y no sabes dónde salen, porque vas discutiendo por párrafos de ideas y no tanto por autores o por trabajos. Una vez hemos hecho esto, y cabe destacar que no hay que repetir texto de la introducción porque es un clásico repetir definiciones, ¿no? Deberíamos comentar las limitaciones de nuestro estudio y explicar qué alternativas podemos hacer en futuras investigaciones para subsanar estos problemas. Tampoco es necesario fustigarse. Por ejemplo, si hemos hecho un estudio retrospectivo, a ver, al fin y al cabo decir, oh, es que qué mal, porque era un estudio retrospectivo y dependemos de la calidad de los datos que se hayan ido guardando de historias clínicas. A ver,
es que es un estudio retrospectivo, es decir, no le podemos pedir peras al olmo, entonces vigilemos con las limitaciones, no nos tiremos demasiadas piedras, no, tampoco en el tejado. También es cierto que es un apartado que podremos incluso aprovechar todas aquellas cositas a mejorar que nos dirán los revisores de las revistas, porque si ellos ven alguna limitación que nosotros no hayamos visto, nos lo dirán y puede que tengamos la oportunidad de cambiarlo, mejorarlo y discutirlo. La discusión es un apartado perfecto también para discutir la validez de nuestro estudio, tanto la interna, como hablábamos, la calidad metodológica, como la externa, es decir, la extrapolación de los resultados a la población en general. Por ejemplo, si mis criterios de inclusión de pacientes en el estudio han sido muy heterogéneos, en los que he incluido pacientes fumadores, pacientes que saben leer y otros que no, pacientes que a veces se lavan los dientes y a veces no, pues claro, realmente es un estudio extrapolable a la población, porque al final en la población pues hay de todo, ¿no? En cambio, si hemos hecho un estudio con unos criterios súper estrictos, pues es menos extrapolable o tiene una menor validez externa. No es algo malo, sino que es simplemente una manera de calificar una parte de la metodología de nuestro estudio. Y siempre, para finalizar, deberíamos exponer qué líneas de investigación abre nuestro estudio, cómo podríamos continuar esto para seguir ampliando el conocimiento. Finalmente, lo que haremos será tomar y explicar unas conclusiones. Estas deberían no alargarse demasiado, no es un apartado para hacer poesía, sino que es un apartado para responder de forma concisa a esos objetivos en formato pregunta-respuesta, ¿no? Muchas veces llegamos a las conclusiones y hemos perdido el foco de nuestra propia investigación porque es como, espera, de todo lo que he dicho, espera, ¿qué voy a concluir? Cuando nos ocurra esto, entonces vayamos a leer la pregunta objetivo y nos será más fácil respondernos. Finalmente queda declarar los conflictos de interés si los tenemos y si no los tenemos también tenemos que declararlo y si hay fuentes de financiación. Y además incluir todos aquellos miembros que no tengan un peso en el trabajo como para ser autores en agradecimientos. A nivel de referencias bibliográficas, recordad que podéis utilizar el plugin de Mendeley para Word y que las incluye de una forma directa, pero es cierto que puede haber muchos errores y, desafortunadamente, deberemos revisarlas una por una para ver que se adaptan al formato que queremos. Recordad que la mayoría de revistas nos indican que solo quieren referenciar artículos científicos. Hoy en día es raro que nos acepten referenciar libros, aunque hay algunas revistas que aún lo aceptan. Los estilos más comúnmente utilizados son el formato Vancouver, en el que vamos enumerando a los artículos incluidos por orden de aparición en el texto, y aquí tenéis un ejemplo de referencia bibliográfica, y también el estilo Harvard, que quizá es menos utilizado, pero en este estilo la referencia final de todas estas citas que se han incluido se hace por orden de abecedario, digamos, y dentro del texto, en lugar de poner un número, se referencia el autor y colaboradores y el año de publicación. Bueno, hasta aquí podríamos decir qué bien, ya hemos acabado, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno acaba de redactar el manuscrito piensas, wow, ¿cuánto tiempo he tardado en hacer esto, ¿no? Entonces, pensad que pueden llegar a pasar meses en correcciones, en puntualizaciones en este manuscrito. Entonces, mi recomendación es que antes de enviar el manuscrito a la revista, actualicemos esa búsqueda electrónica, al menos en una base de datos, para ver que no haya salido ningún estudio relevante que deba ser incluido, porque muchas veces si no lo hacemos nosotros y han pasado meses, será el mismo revisor el que lo detecte y nos pida que tiremos un paso atrás, que actualicemos la búsqueda y el manuscrito y que lo volvamos a enviar. Con lo cual, lo ideal es hacerlo de antemano, poner en el manuscrito cuál fue la última búsqueda efectuada y así cuando lo enviamos queda muy bien, porque se ha visto que los investigadores han actualizado esa búsqueda y han afianzado que no haya ninguna novedad. Así que para acabar, espero que después de todas estas etapas que hemos explicado, realmente no penséis que preferís hacer un metaanálisis porque es mejor que una revisión sistemática, porque ya veis
que la revisión sistemática es el paso esencial para poder hacer un metaanálisis. Un metaanálisis, entonces, sería hacer el siguiente pasito de coger todos esos números y cuantificar y hacer otro tipo de análisis cuantitativo para hacer una estimación global del efecto, pero que realmente el metaanálisis incluye la revisión sistemática. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias y espero que os haya gustado.